Vamos a continuar con este tema muy interesante que tiene que ver con la confesión de pecados. Hemos venido hablando de la importancia de la espiritualidad, cómo la Biblia encaja en las disciplinas espirituales, que básicamente es la base de todo. De ahí nos remontamos al tema de la oración y luego de la oración pues hemos estado moviéndonos al tema de la confesión. Entonces quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que nuestro hermano René estuvo hablando el jueves pasado, porque ayer iniciamos este tema y es importante tener la base de lo que la palabra de Dios dice. En primer lugar, decíamos que la palabra confesión tenía dos sentidos en la escritura, que dependiendo del contexto donde se esté usando esa palabra, se puede entender como una declaración pública de fe en Cristo. Eso, la confesión puede significar una declaración pública de una convicción en el Hijo de Dios. Y segundo, el segundo significado es el reconocimiento de la culpa delante del Señor para restaurar una comunión. Estos dos sentidos va a ser importante entenderlos para más adelante. Por eso me he tomado el tiempo de repasar este punto clave. Puede significar o declaración pública o reconocimiento de culpa. ¿Qué decíamos la vez pasada con nuestro hermano René? Aprendíamos que la confesión, si somos cristianos, esto no es opcional, no es como, mire, usted va a querer sorbete o va a querer agua. No es algo que usted puede escoger así o lo puede negar así. La confesión, en ese sentido, no es parte de un menú que el creyente puede agarrar o no, sino que realmente debe ser una práctica, una disciplina espiritual que debe estar tan activa, tanto así como la importancia que le da a usted a cepillarse los dientes a diario. Ya lo tiene como un hábito, sabe lo importante que es tener una higiene bucal. De la misma manera o de una manera más importante y activa, la confesión debe ser una práctica activa. Y no solamente activa, sino necesaria. Necesaria. ¿Para qué? Porque hermanos, todos los días nos es necesario reconocer que somos débiles. No me va a negar que después de 24 horas de cualquier día de la semana usted llega cansado, llega cansada, o de alguna manera usted ha tenido días de agotamiento mental, espiritual, anímico, familiar, laboral, etcétera. Pero en algún punto su misma carne le recuerda que usted no es Superman. Su misma carne le recuerda que usted eh, tiene debilidades. Cuando cuando usted va en el transporte público o ha ido manejando, eso lo desgasta, ¿verdad? Eso es desgastante si realmente se topa con todo el panorama. Es decir, el punto es que al final del día la meta es reconocer nuestra debilidad, pero esto tiene un propósito dentro de la confesión. Y es que esa debilidad a mí me tiene que llevar a depender del Señor. Ese es el punto. O sea, a mí de nada me sirve llegar a llorarle a Dios todos los días, Señor, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Si ese reconocimiento o esa queja por la debilidad no me inclina a decir, bueno, Señor, ayúdame, dependo de ti, necesito que me ayude, Señor, a trabajar esta dependencia. ¿De qué manera puedo hacerlo? Bueno, eso puede implicar gozo en medio de la aflicción, contentamiento en medio de circunstancias no tan buenas, pero la confesión es eso, es simplemente reconocer nuestra debilidad para una mayor dependencia del Señor. Y René nos llevó ahí al pasaje de Levítico capítulo 5, versículos del 1 al 5, donde en el contexto se decía que aún el pueblo pecando sin darse cuenta o pecando por error o por ignorancia, la respuesta ante esa falta para Dios es que había que reconocer el error y confesarlo. Y eso eximía cualquier excusa o justificación, pero es que yo no sabía, pero es que yo no sabía que esto era grave. No, para el Señor esto no tiene excusa, no hay una vía de escape, porque muchos en la historia de Israel, y ahí se tocó el caso de acá en Josué capítulo 7, donde el pecado se estaba ocultando. Entonces, un pecado no confesado, cuando no se confiesa, lejos de justificarse, se oculta. Y eso no termina bien. Ahí está el ejemplo de lo que pasó en Josué capítulo 7. Entonces, René fue muy puntual en advertir
de tres peligros de ocultar el pecado y evitar en la confesión de pecados. ¿Cuál es el problema acá? Número uno, hay un estancamiento espiritual, es decir, basado en el Proverbio capítulo 28, versículo 13, donde dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa va a encontrar misericordia. ¿Qué va a evitar que nosotros no caigamos en esto? Bueno, confesar nuestros pecados para alcanzar misericordia del Señor. Es otra manera de repetir que reconocemos nuestra debilidad para depender del Señor, no simplemente como un desahogo y una queja y hasta ahí, vea, como que fuera terapia repetitiva. No, en esta disciplina espiritual usted tiene que entender que si esto lo deja escapar, puede haber un estancamiento espiritual. Hablaba con alguien esta semana y título personal, hermanos, para mí un estancamiento espiritual no debe verse como una imagen fija, es decir, el cristiano se estanca y ahí queda, no avanza ni retrocede. Pero los ejemplos bíblicos a mí me dicen que el que se estanca lejos de avanzar no se queda en el mismo lugar, sino que retrocede. Un estancamiento a pie a un retroceso sutil. Para mí el estancamiento no es algo fijo, es un retroceso sutil. Ese es el estancamiento espiritual. ¿Qué otro peligro? Número dos, una afectación física y emocional. René mencionaba esta agonía que el salmista experimenta ahí en el Salmo 32. Y quiero que me acompañe rapidito porque este salmo es un buen recordatorio. Salmos capítulo 32, versículos 3. Fíjense cómo el salmista está diciendo, Salmo 32, versículo 3. Este es David. Creo que ya conocemos el contexto de las veces que David estuvo en pecados escandalosos y fue señalado. Y dice el versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. O sea, esto ya no solo era un dolor espiritual, esto llegó a rayar lo físico. Con mi gemir durante todo el día. Versículo 4, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Había una conciencia, había un conocimiento de Dios. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Versículo 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, ¿pero qué pasa si esto no ocurre? Aparte de un estancamiento, que al que yo le puedo decir un retroceso sutil, eso daña las emociones. El semblante incluso hasta llega a cambiar y el dolor físico comienza a manifestarse. Todo eso por algo espiritual, hermanos, y por eso es que a mí me gusta enfatizar que no hay que dar por sentado que lo espiritual no llega a afectar lo físico, según la palabra del Señor. Pero es evidente, hermano, todas las decisiones que tomamos parten de las motivaciones del corazón. Y las motivaciones del corazón se exponen a cosas espirituales, ya sean buenas o malas. Y a partir de ahí es que usted toma las decisiones. Entonces, lo espiritual sí pesa en nosotros. Y sí puede afectar nuestro físico y nuestras emociones. Entonces, esos son los peligros de un pecado oculto no confesado. Entonces, René llegaba a la conclusión, y esto es precioso, porque aquí hay dos aspectos muy importantes. Los creyentes, es decir, ustedes y yo, tenemos el deber de desarrollar una conciencia, pero no cualquier conciencia. Dice Romanos 12:2 que no nos adaptemos a este siglo, sino transformemos nuestro entendimiento, renovando nuestro entendimiento. ¿A través de qué? De la palabra misma. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta conciencia sensible a las escrituras, esto le va a indicar que usted debe reconocer de forma urgente, porque usted entiende que cuando esto no se practica, esto puede estancarlo, entre comillas, y esto puede afectarlo en más de un sentido. Entonces, la idea de la confesión es que debe haber un rápido reconocimiento. Qué bueno es cuando el creyente, y ese es un termómetro que puede servir, qué bueno es cuando como creyentes sabemos reconocer una debilidad rápido.
Y ese es un indicio de que en esta área nuestro orgullo ha cedido bien rápido. Pero hay áreas donde probablemente nos cueste más darnos cuenta. ¿Por qué? Porque hay un orgullo que está funcionando como muro que muchas veces buscamos defender. Entonces, la idea de que la conciencia de la palabra del Señor nos sensibilice es para eso, reconocer de manera rápida nuestro pecado, nuestras faltas y buscar la restauración a través de esta confesión, no solo delante de Dios, porque muchas veces no solamente ofendemos a Dios, sino a nuestros prójimos. Y aquí es donde viene el apoyo de hermanos a nuestro alrededor en los que podemos confiar. Entonces, el tema que nos compete hoy, luego de esta recapitulación, es, ok, ya entendimos los conceptos básicos, ya sé, ya puedo definir como los dos significados que la Biblia le da a la confesión. Ok, pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica el hecho de que yo venga y me confiese el Señor? René mencionaba, bueno, ¿cómo esto se diferencia? Aquí quiero trasladar la pregunta. ¿Cómo ustedes o qué diferencia hayan ustedes en sus palabras de la práctica que hacen las personas católicas en cuanto a el acto de la confesión? ¿Cómo ustedes ahorita conociendo esto teórico pueden diferenciarlo? Interesante eso, fíjense, porque hay una conciencia de pecados en estas personas o de lo que para ellos es un pecado que debe ser confesado delante de un intercesor que les propone una solución para que estén a cuentas con el Señor. Y eso es esto de repetir oraciones, de repetir estos Padres Nuestros y Ave María y etcétera. Se llama las penitencias, cabal. Entonces, fíjense, luego de entender esto, a la luz de la Biblia, la idea de la confesión no solamente nos aterriza en cuanto a reconocer nosotros una falta, pero la idea es, ¿qué es una falta para nosotros? ¿Qué nos da el estándar para medir nuestros pecados? Porque si solo hoy enlistamos la cantidad de pecados que para Dios fueron una ofensa, probablemente la lista sea muy corta, pero delante de Dios la lista sea más larga, porque hay pecados de los que quizás no nos damos cuenta. Pero el ejercicio de confesar conscientemente aquello que sí conocemos en nosotros que es falta, es algo que obviamente lo que acabamos de ver, es algo que vamos desarrollando. ¿Por qué? Porque la escritura, a través de su Espíritu Santo, va creando una conciencia mayor. Es decir, para mí probablemente no es pecado, por ejemplo, que hayan jueves donde yo no le hable a Isaac, por ejemplo. Para mí no es pecado, es como si, hermano, te vi llegar, pero ni Dios te bendiga, te dije. Probablemente él no lo pueda percibir así, probablemente otros sí. Pero, y estoy hablando de algo súper cotidiano, pero ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias pueden haber a largo plazo de no hablarle a este hermano porque simplemente se me va su existencia? Híjole, entonces hay que ver cómo está mi percepción de su persona desde mi corazón. Y así yo podría enlistar cuando voy en el tráfico, cuando estoy con mi familia. O sea, y aparentemente eso sí llama mi atención, la atención de mi conciencia, porque, bueno, esto para mí sí es pecado. Ok, pero ¿qué regula eso? Las mismas escrituras. Fíjense, la hermana a mí me decía algo bien interesante, que qué difícil es hasta dónde puede llevar la ignorancia de las escrituras. Y es exactamente el punto. Dentro de nuestro círculo cristiano hay muchas personas que ignoran esta práctica espiritual necesaria y probablemente tienen un concepto de confesión que tal vez lo relacionan con la otra iglesia católica o probablemente simplemente lo pasan por alto y por ello es necesario. O sea, la gente puede percibir que cuando uno ora y no incluye, porque no sé si lo recuerdan cuando tocábamos el tema del Padre Nuestro, que parte de una oración con conciencia incluía la confesión de pecados. O sea, es verdad, hay oraciones donde nos presentamos delante del Señor con peticiones, con cargas. Hay otras oraciones que son de agradecimiento por algo que Él ha hecho en nuestras vidas o una oración contestada, pero hay oraciones que no deben faltar y es la confesión de pecados.
una oración que sirva para restablecer o retomar la comunión con el Señor, porque probablemente ha sucedido un pecado que ha estado constantemente sirviendo de espinita en nuestras vidas. Entonces, pero aquí es donde quiero entrar en materia. ¿Qué implicaciones hay? En esta ocasión quiero tocar solamente 4 implicaciones. Y esto son muy prácticos, hermanos, de verdad. Siempre es un tesoro para mí poder repasar lo básico para entender estos temas. Implicación número 1. Y aquí tal vez voy a jugar un poco con la ecuación. Nos vamos a ir al resultado final para empezar. La confesión genuina va a resultar siempre en un perdón, pero no cualquier perdón. Es un perdón que el Señor otorga. Es un perdón que Dios ya dio en Cristo. Y lo vamos a ver ya más adelantito. Pero toda confesión que se haga de manera genuina siempre va a resultar en un perdón genuino. No es un perdón a medias, no es un perdón enmascarado, no. Es un perdón evidente, es un perdón que se nota desde lo interno hasta lo externo. Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. El texto de 1 Juan 1:9. Ahora, váyase conmigo un poquito ahí a ese texto desde el versículo 5. 1 Juan 1:5. Porque hay una injusticia que estamos cometiendo delante del Señor con nuestros pecados. Y dice el texto en el versículo 9 que Él nos purifica, que Él nos limpia de esa injusticia. Entonces esto puede traer esta reconciliación no solo con una persona, sino que incluso con una iglesia. Si ha habido un caso de disciplina delante de la iglesia o se ha ofendido a una iglesia local. Fíjese, 1 Juan 1:5. El texto casi al inicio, el apóstol Juan ahí repasando cómo Dios es esta luz. Y es curioso porque en el tiempo de oración de hoy hablamos un poco de cómo la luz cambia el semblante y resplandece e influye del Señor a nosotros y de nosotros a la sociedad. Dice 1 Juan 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión, y esta palabra quiero resaltarla, y quiero hacer una pequeña pausa. Durante muchos años yo fui fiel defensor de una frase muy sacada de contexto en mi juventud, cuando andaba predicando en ciertas universidades, bajo el eslogan y la bandera de Jesús es relación, no es religión. Y cualquiera que me saliera con otra idea, pues yo lo tachaba de legalista, de fundamentalista, de cuadrado, de anticuado, etcétera, etcétera. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que no podemos separar la norma, que es la religión, de la relación. Pero ¿cuál es el sentido bíblico de esta palabra? Y eso es algo que últimamente he estado entendiendo y me llama mucho la atención. Porque la gente en el ámbito cristiano usa mucho la palabra relación con Dios, la relación con Cristo, la relación íntima con mi Señor. Pero en la mayoría de escritos bíblicos la traducción de la palabra es comunión. Y eso es lo interesante, porque la palabra comunión se ha modernizado a relación. Pero si lo vemos desde un punto de vista de definiciones, por ejemplo, una relación a mí me habla de una conexión o una unión que yo tengo con alguien tal vez de manera formal, tal vez de manera vaga, tal vez de manera muy superficial. Porque ahí yo encuentro una diferencia entre relación y comunión. Usualmente se relaciona, pero si usted lo examina bien, tiene implicaciones bien diferentes. O sea, otra vez, quiero que vea la palabra relación como una conexión o unión meramente superficial. Yo puedo decir, mi relación con tal persona es meramente laboral, mi relación con tal persona es meramente familiar, pero esa familiar puede ser distanciada. ¿Me entiende? Entonces, puede ser un mero formalismo o algo distante. Mientras que la palabra comunión ya implica una conexión o una unión más específica, que implica compartir valores con alguien, implica compartir formas de pensar, implica compartir intimidad, confianza y un afecto profundo. Ese es el sentido bíblico que la Biblia le da, valga la redundancia, a la palabra comunión. Entonces, si hablamos de tener una relación con Dios, yo tal vez cambiaría el concepto, y eso es algo que últimamente yo he estado tratando de trabajar en mí mismo, de cambiar o de dejar de usar la palabra relación para dirigirme al Señor.
no tengo una relación con Dios, yo tengo una comunión con Dios, porque esa comunión está afectando mis valores, mi forma de pensar, mi confianza y mi afecto por el Señor. Entonces eso ya tiene otra implicación más profunda. Entonces, incluso si yo lo ocupara la frase, Jesús no es religión, es comunión, pero ahí estoy contradiciendo totalmente dos cosas que la Biblia une. Porque dice Santiago que la religión pura y sin mácula es una sola. Es visitar a los enfermos, es acoger a los huérfanos, estoy parafraseando, pero básicamente son buenas obras, producto de un corazón regenerado que tiene comunión con Dios. Entonces, Jesús es religión, Jesús es comunión, son ambas cosas, porque las leyes ya están establecidas. Dios pone límites dentro de mi cristianismo y en eso implica también la confesión de pecado. Entonces, entendiendo ese sentido de comunión, vuelvo a leer el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos, vivimos o nos conducimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es simple congruencia la que está diciendo Juan acá. Pero, versículo 7, si andamos, si vivimos, si nos conducimos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos comunión. Fíjese, no está hablando de Dios aquí. Tenemos comunión, ¿qué dice? Los unos con los otros. Entonces, mueve ese concepto de comunión a los prójimos y esa es la iglesia. Porque estamos compartiendo valores, estamos compartiendo afecto, estamos compartiendo esta convicción, esta intimidad, esta confianza, al igual que lo hacemos con nuestro Dios. Y por eso es que en el tema de la diversidad en la iglesia es tan precioso que gente tan diferente tenga un solo lazo en común y tan fuerte que es el Señor. Entonces, siga leyendo. Como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado gracias a esta comunión, gracias a la obra que Cristo hizo. Versículo 8. Fíjese cómo Juan va hilando, no va bailando. ¿Qué se oyó? Va hilando, de hilar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Fíjese, y la verdad no está en nosotros. Juan lo que está diciendo es que cualquier persona que diga que jamás se ha equivocado, que no ha pecado, se está engañando a sí mismo. Por ejemplo, este versículo, ya le voy a mencionar a qué me recuerda. Entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos, aquí yo tal vez le agregaría un pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Paréntesis. La palabra confesamos en el idioma original aquí está hablando de una acción continua. Es decir, si confesamos continuamente nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos de manera continua los pecados y para limpiarnos de manera continua de toda maldad. O sea, tiene mucho más sentido esto. Tiene mucho más sentido porque la confesión no es solo algo que se hace una vez. Esto tiene mucho sentido con el evangelio mismo. Los cristianos piensan que escuchar el evangelio solo es un requisito para entrar, que solo se oye una vez, que te lo presentan y usted dice amén. Pero el evangelio es algo que recordamos a diario. De la misma manera es la confesión de pecados. No es solamente cuando confesé a Cristo públicamente o de manera interna cuando el Espíritu transformó mi corazón. No, la confesión tiene esta otra implicación. Por eso es que les traje estos dos significados, porque también requiere un reconocimiento de mi debilidad de manera continua. ¿Por qué? Porque todos los días fallamos, hermanos. Todos los días fallamos en algo. Y es necesario que yo tenga esa conciencia, porque si yo dejo pasar días sin yo venir delante de Dios y decir, Señor, perdóname porque he fallado en esta área, usted corre el peligro de estancarse sutilmente hacia el retroceso. Y el versículo 10 al final dice, si decimos, ya es segunda vez que lo va a decir,
Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este último versículo 10 a mí simplemente me recuerda el texto de Romanos 3:23. Si alguien dice que no ha pecado, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quién tiene más peso? La palabra. Cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Entonces Juan está trayendo esto muy sutilmente. Dice, si usted dice que no ha pecado, usted está diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios a través de Pablo ahí en Romanos 3:23 dice, todos han pecado. Todos. Y su palabra no está en nosotros. Y ahí es donde es tan importante no ser ignorantes bíblicos de este tema. Entonces, si usted entiende, los verbos confesar y perdonar son continuos, hermano. Por eso es tan importante esto. Porque usted reconoce de manera continua su debilidad y por eso busca continuamente ser purificado y ser limpiado. Por eso es importante que usted entienda que al final le espera un perdón que no es cualquier perdón. Ahora, implicación número 2. Cristo como el fundamento de ese perdón. Por eso le digo, no es cualquier perdón. No es cualquier perdón. Usted no debe perder de vista jamás a la hora de que usted confiesa que se le olvide la idea que el perdón que se le va a dar es gracias a la obra de Cristo. Jamás olvide esto. Cristo es el fundamento. El hecho de que Jesús haya muerto por nuestros pecados es la garantía más preciosa de saber que tenemos perdón. De que primera de Juan 1:9 se cumple a diario si yo lo procuro a diario gracias a Cristo. Cristo es ese fundamento del perdón. Fíjese. En sus palabras, sin salirse de lo que la Biblia dice, ¿cómo me contestaría la pregunta, ¿por qué Dios nos perdona entonces? Fíjese, es una pregunta muy sencilla, pero muy profunda. Profundamente sencilla. ¿Por qué Dios nos perdona? Ojo, estoy hablando en tiempo presente. No estoy diciendo por qué Dios ya nos perdonó. No, ¿por qué Dios nos perdona? Interesante, gracias hermanas. Isaac, buscame Mateo 26:28. Sarita, buscame Romanos 19, por favor. Aquí es donde vamos a hacer este match. Fíjense, la idea de que Dios nos perdone en Cristo, ya lo dijeron exactamente bien. O sea, Cristo es el fundamento, y si Cristo es el fundamento, gracias a lo que Él hizo en la cruz, Cristo es la garantía, sí, ya fui perdonado de la condenación eterna. Ese perdón, quiero que ya lo mentalice y lo tenga muy, muy consciente de que ese es el perdón mayor que hemos recibido, y ese es el perdón que nos tiene vivos aquí hoy. Que Dios nos perdonó nuestros pecados y ya no merecemos el infierno, sino que vamos para vida eterna. Pero mientras estamos en ese proceso de santificación, vamos a cometer muchos errores, o errores que necesitan ser confesados y errores que deben ser perdonados. Entonces, en ese continuo perdón, ¿acaso Dios está perdonando de manera continua? Exacto. Primera de Juan 1:9. Porque son acciones continuas. Si confesamos continuamente, Él nos va a perdonar continuamente y Él nos está limpiando continuamente. Y mucho más, tiene mucho más peso al ver el contexto de los versículos anteriores. ¿Qué dice Mateo 26:28? Gracias. Este es Jesús hablando en la cena del Señor al momento de la copa. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramado para el perdón. La Reina Valera creo que dice remisión, que es lo mismo, para el perdón. O sea, aquí está trayendo este primer sentido de la confesión para el perdón de los pecados. Y fíjense lo que dice Romanos 19. Sarita, fíjense. Es interesante. Es interesante. Recordemos ahorita lo que vimos al inicio. ¿Cuáles son los dos sentidos de la palabra confesión? Declaración pública y reconocimiento de culpa para perdón de pecados. Right. Fíjense, Mateo 26:28 a mí me está recordando que gracias a que Cristo fue el fundamento recibimos perdón de pecados, y gracias a ese
perdón principal, por así decirlo, recibimos este continuo perdón mientras somos limpiados y perfeccionados. Ahora, cuando nos vamos a Romanos 19 y examinamos el contexto, la confesión aquí tiene que ver con el otro significado. Confesar es proclamar públicamente mi convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, note que los dos significados de confesión se relacionan de esta siguiente manera. Y es que la confesión de pecados es necesaria para recibir el perdón continuo de Dios y que dicho perdón únicamente es posible si ya antes hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. ¿A qué quiero llegar con esto? Un corazón que no ha confesado que Jesús es el Señor y que Dios lo ha levantado de los muertos no ha nacido de nuevo. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Entonces, como por ejemplo, como a veces hacen que alguien haga la oración así. sin conciencia, básicamente. Entonces, vaya, hoy ya si se va a morir, tenga la seguridad de que se va a ir al cielo. Porque ya hizo la oración. Ahora, no es congruente si esta persona tiene esta seguridad, pero sigue fallando, pecando y no hay una transformación en su comportamiento que ofende a Dios. No hay una congruencia. Aquel que ha confesado que Jesús es el Señor de manera pública, porque ya hubo algo que sucedió adentro. Solo esta persona que ha confesado a Cristo puede hacer una confesión de esta práctica habitual. O sea, entiéndase los dos sentidos de confesión, según Romanos 19. Confesamos a Cristo, nacimos de nuevo, recibimos el mayor perdón. Entonces, como ya confesé a Cristo, puedo hacer mis confesiones mientras vivo esta vida cristiana, porque ya entendí que la confesión mayor me dio la potestad, el querer como el hacer, de poder reconocer mi debilidad y que sin Cristo yo no puedo llegar a la eternidad. Esto puede suceder en dos panoramas. Primero, si se va a orar con el niño, por ejemplo, como se ha hecho en otros contextos, hay que explicarle muy bien por qué se va a orar, qué implica la oración, porque no es que es una oración eh, como la que incluían en los tratados, no. Y yo soy más de la postura de hay que darle un seguimiento a esta criatura porque está teniendo una conciencia del evangelio que se le está enseñando y que incluso en casa pueden aportar. Por eso es que el maestro de escuela bíblica tiene una gran responsabilidad que cuando estas preguntas surjan, de hecho esto me recuerda mucho a ciertos casos que yo vi ahí en Honduras, eh, donde debe haber una comunicación entre el maestro de bíblica y los papás del niño, si es que los papás del niño asisten a la iglesia. En caso de que no asistan a la iglesia, sí puede haber un acercamiento intencional con este niño o con esta niña de parte del maestro, de que constantemente, ok, ¿por qué hiciste esta pregunta? Por la clase, ok. ¿Y qué pasaría si después de esta pregunta que tú haces, yo te propongo hacer esto? O sea, y ahí es donde uno se va a dar cuenta de las motivaciones del niño o de la niña, del por qué le interesa este tema, de por qué hay una conciencia despertada. Por eso le digo, jamás hay que pasar por alto ciertas preguntas que hagan los niños. Y es interesante porque yo me he topado con preguntas así de parte de mis sobrinos. Eh, Ahora, es curioso porque como es un niño, de repente, más adelante se le olvida hacer esta pregunta, pero de repente vuelve a retomarla por cierto tema. Entonces, por eso le digo, yo diría que esto es un tema de seguimiento. O sea, más allá de proponer hacer una oración en ese momento, yo creería yo que es de ir preparando su corazón para un seguimiento, exponerlo a la palabra a medida de que la obra del Espíritu Santo vaya trabajando la conciencia de esta criatura para que en un momento todo haga clic, todo haga clic. No sabemos cómo ni cuándo, pero tampoco dudo de la posibilidad, por eso les digo, aquí en este aspecto no hay que ser rígido con una solución. Puede ser que el Espíritu Santo en ese momento tenga la conciencia de, ¿qué te parece si oramos? ¿Sabes por qué has orado? ¿Por qué vamos a orar por esto? Y yo les puedo dar el ejemplo del ladrón en la cruz, por ejemplo. O sea, el tipo no fue me encanta esta referencia del pastor Alistair Beck, hablando de esta persona jamás fue a un seminario, no tuvo clases de membresía, simplemente él reconoció
¿Quién le dio ese reconocimiento? ¿Quién le dio esa conciencia de saber quién era el otro crucificado? El Espíritu Santo. Me encantó ver hace poco una noticia y no quiero desviarme mucho del tema, pero tiene que ver mucho con el tema de hace poco, tal vez meses, años, asesinaron a un grupo de cristianos en Medio Oriente, donde básicamente les pedían como requisito negar su convicción sobre Cristo, y había uno de ellos que no era parte del grupo, simplemente lo agarraron en el momento y lugar equivocado. Pero al ver que la lista de gente arrodillada, vaya, o negás a Jesús o aquí te vas. Y todos, absolutamente en la mayoría del bloque, pues Jesús es el Señor. Y ahí se estaba haciendo el charco de sangre hasta que llegó este brother al final. Y la noticia dice que el testimonio de este hombre, bueno, llenó tanto de convicción el testimonio de gente que estaba muriendo por este Jesús. Bueno, ¿negás a Jesús o no? Bueno, el Jesús de ellos es mi Jesús. ¿Quién le dio a último momento la conciencia a esta persona? Yo podría decir, abonó mucho el testimonio y la convicción de la gente que estaba muriendo por su convicción, pero al final, ¿quién le dio la conciencia como para morir por algo que jamás conoció o profundizó durante toda su vida? Eso es lo misteriosamente precioso de la obra del Espíritu Santo. Ya lo vimos con el ladrón en la cruz y creo que hay muchos testimonios a nuestro alrededor que son así, que no se salen un poquito del molde, pero jamás van a abandonar las verdades bíblicas de lo que Dios ha hecho siempre. Rescatar, dar conciencia de pecado y dar conciencia de un Salvador. O sea, en el último momento de la vida yo me puedo aferrar. Entonces, pero muy buena tu pregunta y retomándola, creo que aquí puede haber o un caso de seguimiento donde el Espíritu Santo puede actuar o puede haber un caso de una oración hecha con conciencia donde también el Espíritu Santo puede actuar. Entonces, y eso es lo precioso, hermano. O sea, y es de manera similar con la confesión, ya voy aterrizando porque ya es la hora. Es muy bueno entender el calibre de lo que Dios puede hacer a través de esta práctica. O sea, no es solamente venir, Señor, me aculpa, me aculpa, me aculpa. No, es realmente todos los días reconocer, Señor, hoy no pude. Hoy no pude y precisamente por ello vengo y dependo de usted. Ayúdeme. Necesito fortalecerme en esto. No es simplemente, como decía la hermana Norma, no es simplemente ser un ignorante en la palabra o alguien que no ha confesado a Cristo. O sea, alguien que no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador no puede hacer este tipo de confesiones en su vida cristiana porque jamás tuvo una vida cristiana genuina. Entonces, cuando usted entiende el fundamento de esa confesión extrema, pública, genuina, salvífica, a lo largo de su vida de santificación, estas confesiones van a tener sentido. No es una confesión con cualquier sacerdote que lejos de criticarlo, lo está purificando, lo está limpiando. Cristo es el sumo sacerdote, si tomamos esta figura católica, Cristo es el sumo sacerdote por excelencia con quien sí lo podemos venir a confesar y que lejos de, uy, criatura, y eso, porque lo hiciste, que lejos de cuestionar mis fallas, Él me está perdonando, Él me está purificando y Él me está limpiando. ¿Por qué? Porque ya la mayor paga, el mayor perdón me lo dio Él. Y en ese sentido, la comunión es fortalecida con Él y puedo fortalecer la comunión con los míos. Entonces, y aquí voy a la penúltima implicación, y esta es la que duele. Si usted quiere hacer una genuina confesión, usted tiene que renunciar a su orgullo. Regáleme solo 7 minutitos más. Siempre me encanta repasar un documento que en un estudio de Mateo el pastor Jaime nos pasó, que se llama Las manifestaciones del orgullo. No los voy a leer todos porque son como 50. Pero es interesante los diferentes disfraces que el orgullo puede tomar en el área cotidiana. Por ejemplo, cuando Dios ha permitido que pase una situación que exhiba mi pecado y yo me quejo constantemente, eso es orgullo. Cuando hay una falta de gratitud por todo, o sea, me quejo y me quejo de cómo está la situación, de cómo está el calor, de cómo está la gasolina, de cómo está la vida, todo está caro, todo está aquí, todo está allá, y me quejo y me quejo y me quejo. Hay una falta de gratitud y eso es orgullo. Porque la persona orgullosa siempre piensa que merece lo que es bueno. El resultado es que ellos no ven ninguna razón para estar agradecidos por lo que han recibido. Y se pueden hasta quejar porque piensan que merecen solo lo mejor, solo lo premium de parte de Dios.
Entonces, critican, se quejan, hay un descontento todos los días y esa es una evidencia de una persona orgullosa. Jamás va a estar agradecido. Otro disfraz, la ira. Una persona que constantemente se encoleriza por todo es una persona orgullosa. Una persona que presume sus dones, sus habilidades, orgullosa. Y cuando no los tiene, se enfoca, ¿y por qué Dios no me da esto? ¿Y por qué Dios no me da esto? ¿Y por qué Dios no me lo da? ¿Que acaso no lo merezco? Eso es también un disfraz del orgullo. Un corazón perfeccionista de manera pecaminosa también es orgulloso. Una persona que habla mucho en sus oraciones y decir, Señor, tú eres bello, tú eres maravilloso, tú eres precioso, Señor, no hay nadie que se compare contra ti, vengo delante de ti, oh Todopoderoso Emmanuel, pero no dijiste nada. No hubo una confesión de pecados, no hubo agradecimiento, no hubo petición, simplemente te dedicaste a ensalzar. Probablemente el Señor ya conoce tus intenciones, toda tu labia innecesaria a la hora de preparar y ocultar muy torpemente tus pecados. Preocuparte por lo que los otros piensan. Eso es otro disfraz del orgullo, que los orgullosos muy frecuentemente luchan mucho con la crítica. Estas personas no aguantan que no son perfectos o que tienen debilidades porque no pueden aceptar quienes realmente son. Y así, otras 25 más. Hermanos, este es el dedito en la llaga. ¿Sabe cuál es el problema de por qué la mayoría de cristianos actualmente de sana doctrina no se confiesan? Por orgullo. Muchas personas prefieren ocultar sus pecados porque tienen una imagen que quieren cuidar delante de los hombres, pero no se han dado cuenta que su orgullo ya manchó su imagen delante de Dios desde hace mucho tiempo. Saben su pecado. Y saben su pecado, eso es lo más difícil. ¿Saben lo que dice el orgullo al que esconde su pecado? Vos nunca has pecado, vos no has pecado, es mentira. La gente te está diciendo que has pecado, el orgullo te está diciendo, no hombre, esto no es pecado, aquí no has pecado. Y primera de Juan está diciendo, el que dice que no tiene pecado se está engañando a sí mismo. Y está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios mismo en Romanos 3:23 dice que todos han pecado. Hermanos, vamos a la última implicación, número 4, un genuino arrepentimiento. Una vez que el orgullo es botado, el orgullo eliminado nos permite tener un arrepentimiento genuino, no es un remordimiento de conciencia. ¿Cuál es el problema del remordimiento de conciencia? Que no nos permite tener un cambio radical de dirección o de actitud o de pensar. Por ejemplo, el cristiano que constantemente raya en el mismo pecado de manera ya deleitosa, de manera que la disfruta y que viene al Señor, Señor, aquí vengo otra vez, la regué, perdóname, pasamos página y al día siguiente busca intencionalmente lo mismo y vuelve a pedir perdón y se vuelve un círculo vicioso. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. ¿Qué es lo que a mí me permite frenar este círculo? Botar mi orgullo, porque el orgullo me está diciendo, esto no es pecado, esto es normal, no te preocupes, peores hacen otras cosas, hacen, ¿cómo es? Otras personas hacen cosas peores. Ya hasta yo me trabé por orgullo. Pero cuando el orgullo se va, por obra del Espíritu Santo, que nos hace más como Cristo, y la confesión ya es genuina. Entonces el arrepentimiento es genuino. Y primera de Juan 1:9 tiene más sentido todavía. Si confesamos nuestros pecados de manera consciente y correcta, Él es fiel. Fiel a nosotros, no, fiel a sus promesas, porque lo hizo en Cristo. Él es fiel y Él es justo. ¿Por qué? Porque el castigo que era para nosotros fue para Él. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. O sea, son dos cosas que ningún otro Dios promete. Y eso es lo maravilloso. Entonces, la confesión tiene que ir sí o sí acompañada de arrepentimiento. Me encanta ahí, solo les doy los textos para que lo puedan leer. Ahí en Esdras capítulo 10 pasa algo bien interesante. Se lo resumo rapidito. Venían de un exilio de Babilonia y hay algo que estaba contaminando al pueblo antes de purificarse y volver a reconstruir los muros. Que el 80% de esa generación que quedó en cautiverio se había casado con mujeres extranjeras, con mujeres paganas. Claramente en la ley decía que no. Entonces Esdras hace básicamente una purga donde organiza al pueblo y le dice, vaya, todos aquellos que parezcan casados en el
padrón nacional, por ejemplo, que están con mujeres casadas que sean paganas, tienen que mandarlas de regreso. Se oye feo, socialmente feo, porque la misma Biblia dice ahí en Esdras 10 que muchos de estos, era una minoría, pero muchos de estos habían concebido hijos. Ahora, muchos comentaristas y teólogos dicen que evidentemente en la cultura judía eso, al hacer este acto, no los iban a echar así nomás y hay vos que hacer, ¿vea? Porque mi Dios me ha dicho esto. Se daba cierta manutención, ¿vea? Los judíos eran responsables en ese sentido. Pero, ¿cuál fue el acto radical? Bueno, mira, yo te quiero mucho, pero temo más a mi Dios. Adiós. Entonces, esa fue una decisión radical para esa generación. Socialmente hoy se ve súper escandaloso, y ahí le invito, Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10. Y cómo las extranjeras son expulsadas de la nación de Israel, porque venían de una nación pagana, donde estuvieron cautivos por 70 años. Pero ¿cuál es el punto? Ellos confesaron su falta, reconocieron a nivel nacional lo que habían hecho delante del Señor, y Esdras fue el líder que se encargó de decir, vaya, basta con obedecer. Pero para obedecer, ¿qué tuvieron que hacer? Renunciar a su orgullo. Porque ellos pudieron decir, no, hombre, si ya no casé, si ya, o sea, tenemos cierto estatus ahora y ahora que venimos a recogerle, puedo culturizar en la ley del Señor, a esta mi esposa. Pero si eran personas paganas, ¿qué se podía esperar? Aquí podía armarle un montón de escenarios, pero el tiempo se me va. Otro texto es Hechos 3:19, donde claramente Pedro está diciendo que Dios demanda un arrepentimiento genuino para poder recibir el perdón en Cristo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Cuando usted confiese sus pecados, es un deporte, le iba a decir, perdón, es un hábito, estoy pensando en deporte, ¿no? Es un hábito diario que no debemos olvidar, que debemos comenzar a forjar. Yo no espero que usted sea un confesante premium de aquí a la otra semana, pero que por lo menos esta semana trate de manera continua, por muy cansado que usted se encuentre, de reconocer, de pasarse un radar cuando ya esté en su cama. Ok, ¿a dónde la regué hoy? ¿Qué pude haber hecho que no hice como buen cristiano? No reaccioné bien, no respondí bien, no pensé bien, hermanos. Miren, este es como de las cosas con las que más su servidor está luchando y se está dando cuenta, y al mismo tiempo agradece a Dios que se está dando cuenta. Hermanos, yo puedo hacerme el santo delante de usted y morderme la lengua cuando alguien en el tráfico se me ha metido de manera impía. Pero en mi mente yo le he dicho tantas cosas que jamás de mi boca usted va a escuchar. Y que quede registrado. Ahora, arrepiéntase, cabal. Y eso, va, yo lo puedo hacer chiste ahorita, pero eso es algo que ya merece confesión. Porque yo puedo ser un cristiano de hecho piadoso que le está enseñando aquí un jueves en la noche, pero si yo en mi mente, que es donde maquino todo, donde está todo lo que contamina al hombre, porque va para acá, estoy normalizando este tipo de pensamiento cuando cualquier prójimo se me mete de manera imprudente en el tráfico y aflora lo que realmente hay en mí, ¿a dónde debe ir mi perspectiva? ¿Hacia el prójimo o hacia mí? ¿Hacia mí? ¿Quién es el cristiano de los dos? Es exactamente lo mismo. O sea, cuando tenemos más conciencia de lo que pensamos, aunque no lo decimos, hermanos y hermanas, es como lo que Jesús dijo en los casos de adulterio. Usted no necesita acostarse con alguien para ver pecado de adulterio. Jesús viene y lo traslada al pensamiento. Desde el momento en el que tus ojos desean a esa persona, tú ya faltaste delante del Señor, y eso merece que tú vayas a rendir cuentas delante del sumo sacerdote por excelencia que está intercediendo delante del trono y te va a perdonar. Pero ¿cuál es el detalle? Que usted tiene que votar esto. No, hombre, si de todas maneras nadie conoce mis pensamientos, solo está entre el Señor y yo, y eso, ¿por qué no te preocupa? ¿Por qué no te carga? ¿Por qué no te pesa? Esas cosas que aparentemente normalizamos son las que hay que empezar a votar, a rendir, a confesar y a arrepentirse. Entonces, hermanos, vamos a llegar hasta acá, porque cuando usted entiende todo lo que implica una confesión, usted ya tiene una conciencia mayor. Entonces, le hago la invitación a que nos pongamos a cuentas con el Señor con este tipo de confesiones, a practicar la confesión de pecados. No lo pase por alto, por favor, porque nos falta mucho por aprender. No solamente debemos hacerlo delante del Señor, la Biblia nos manda que incluso cuando fallemos ante nuestros hermanos, podamos confesar nuestros pecados a hermanos de confianza, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante.
porque incluso delante de la iglesia existe el diseño donde yo puedo confesar mis pecados con el objetivo de un genuino arrepentimiento. Jamás pierda de vista todo lo que hemos aprendido hoy. Cuando usted entiende una genuina confesión, usted entiende que se parece más a Cristo, porque la confesión hace que bote mi orgullo, que sea humilde, que sea más como Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, Padre y buen Dios, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias de verdad. Una vez más tu palabra nos ha penetrado hasta los tuétanos, ha discernido lo que hay en nuestro ser. Gracias, Señor, por ese precioso efecto del doble filo de tu palabra, Señor. Gracias porque esto son verdades que incomodan, pero son necesarias, Señor. Padre, gracias por incomodarnos a través de tu palabra, porque no queremos ser iguales, esa es la idea. Pero sabemos que por nuestra propia cuenta no podemos lograrlo. Por lo tanto, Señor, que tu Espíritu Santo cobre mayor control y gobierno en nuestra vida, en nuestras mentes, en nuestras decisiones. Danos mayor conciencia de nuestras faltas para poder depender aún más de ti, Señor. Que cada confesión de pecado que hagamos a partir de hoy, Señor, inquiétanos. Cuando nos acerquemos en oración, inquiétanos. Por favor, al igual que el salmista, rogamos, Señor, revela aquellas faltas que nos son ocultas, Señor. Permítenos ser íntegros delante de ti, aún en nuestros pensamientos. Permítenos ser íntegros aún en nuestros pensamientos, porque fallamos a diario y no estamos conscientes de la gravedad que eso es delante de ti. Por lo tanto, Señor, nos confesamos en este momento pidiéndote perdón por la ignorancia que ha habido o por simplemente la apatía de normalizar estos pecados, Señor. Gracias porque aún en esto muestras misericordia al recordarnos estas verdades. Gracias, Señor, porque esto solo nos habla de tu bondad. Esto nos habla de tu amor que solamente en Cristo pudimos obtener. Gracias, Señor, porque conforme pasa el tiempo queremos ser más como tú. Bota nuestro orgullo, Señor. Bota nuestro orgullo. Haznos más humildes. Gracias, Padre, por este tema tan precioso que nos está incomodando, pero que nos está haciendo más humildes. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque sigues sentado en el trono, Dios. Rogamos al mismo tiempo por las ofrendas, Señor. Gracias por la obra financiera que tú haces y la provisión necesaria que tú le das a esta iglesia, Señor, para que pueda lidiar con las responsabilidades que le corresponden con el dinero. Gracias, Señor, por este local que tú nos permites y por el dueño que nos la ha provisto, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú permites desde siempre, Señor, para tu gloria y tu honra. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.